Lee Van Cleef fue el villano más temido y querido del cine, pero detrás de su mirada fría y calculadora se ocultan secretos oscuros y una vida llena de tragedias. Desde experiencias cercanas a la muerte hasta un corazón roto, la verdadera historia de Van Cleef es más impactante de lo que jamás imaginaste. Acompáñanos mientras desenterramos el lado oscuro y la trágica verdad de este icónico actor. Lee Van Cleef nació el 9 de enero de 1925 en Somerville, Nueva Jersey, en una familia con fuertes valores cristianos. Su padre, Clarence Leroy Van Cleef, era farmacéutico, mientras que su madre, Marion Lavinia Van Cleef, era pianista y cantante. A pesar de sus logros profesionales, la familia vivió en una granja, donde Lee desarrolló un gran amor por la vida al aire libre. Desde temprana edad, mostró una inclinación hacia la aventura, realizando su primer viaje en canoa por el río Raritan a los 2 años. Durante su infancia, Van Cleef se unió a los Boy Scouts, destacándose en natación, salvamento y tiro con arco. Aunque brilló en estas disciplinas, no llegó a ser Eagle Scout, prefiriendo ayudar a sus compañeros en lugar de enfocarse en sus propios logros. Su padre también lo entrenó en el uso de armas, y a los 10 años, ya manejaba con habilidad un rifle. Van Cleef también heredó de su madre una pasión por las artes. Se interesó por el piano, el trombón y el canto, y comenzó a explorar el teatro participando en obras escolares. Aunque su talento escénico cautivaba al público, la vida en el pequeño pueblo natal durante la Gran Depresión limitaba sus oportunidades. A pesar de su talento, las actuaciones eran solo un pasatiempo para él. En 1942, tras un breve trabajo en una granja, Van Cleef decidió alistarse en el ejército, inspirado en parte por el servicio de su padre en la Primera Guerra Mundial. Se unió a la Marina, y tras su entrenamiento, fue asignado a un submarino antes de ser transferido al USS Incredible. Este barco patrullaba el Caribe, el Mediterráneo durante los desembarcos en el sur de Francia, y finalmente el Mar Negro, realizando patrullas de rescate marítimo y aéreo. Van Cleef fue dado de baja en marzo de 1946 con el rango de primer sargento, y recibió varias condecoraciones, incluyendo la Estrella de Bronce y la Medalla de Buena Conducta. A los 21 años, Van Cleef había dejado una marca significativa en el mundo, pero a un gran costo. Sus experiencias en la Marina le permitieron ver de cerca los estragos de la guerra. En una entrevista, recordó cómo su regreso a casa, con su esposa Patsy Ruth Kiley, fue un choque. Regresó a un hogar que ahora hablaba de las dificultades de la guerra, decidido a construir una nueva vida a pesar de las cicatrices del pasado. La historia de Lee Van Cleef es un recordatorio de que incluso las estrellas más duraderas llevan consigo historias de lucha y sacrificio. Su legado en el cine sigue siendo inmortal, pero su vida personal estuvo llena de desafíos que apenas comienzan a ser comprendidos. El amor de Lee Van Cleef por la naturaleza lo llevó a trabajar en un campamento de caza y pesca en Maine, donde aplicó la experiencia acumulada desde su primer viaje en canoa. A pesar de estar en su elemento, la presión financiera aumentó cuando él y su esposa empezaron a tener hijos. El salario de la granja ya no era suficiente, y Van Cleef tuvo que aceptar un empleo en una planta, donde trabajó como analista de métodos y movimientos para llegar a fin de mes. Recuerda cómo, a pesar de que había jurado no trabajar en un entorno cerrado, tuvo que hacerlo para asegurar un mejor futuro para su familia. Muchos padres pueden relacionarse con el sacrificio de salir de su zona de confort por el bien de sus hijos. Afortunadamente, para Van Cleef, este sacrificio resultó ser un cambio positivo y el primer paso hacia una carrera sorprendente. Van Cleef había casi aceptado la idea de trabajar en la planta toda su vida cuando un colega le sugirió unirse al grupo de actores del Music Hall en Clinton, Nueva Jersey. Ahí, consiguió su primer papel como lector en Nuestro pueblo. Esta oportunidad fue el comienzo de su carrera en la actuación, y continuó audicionando y participando en diferentes producciones. El esfuerzo de Van Cleef finalmente rindió frutos cuando obtuvo un papel importante como el boxeador Joe Pendleton en la obra El cielo puede esperar. Su interpretación fue tan convincente que el director lo llevó a Nueva York para estudiar arte dramático, una oferta que tomó a Van Cleef por sorpresa.
Aunque la competencia era feroz, Van Cleef logró conseguir un papel en Mr. Roberts, lo que marcó el inicio de su carrera cinematográfica. Esta nueva oportunidad llevó a Van Cleef a ser observado por Stanley Kramer, quien le ofreció su primer papel en una película, Ignon. Sin embargo, Van Cleef tuvo que enfrentarse a desafíos adicionales durante su carrera. En una audición para Mr. Rollers, tuvo que despojarse de su ropa para demostrar su físico. Aunque su lectura no era la mejor, su presencia fue suficiente para conseguir el papel, con la condición de comenzar al día siguiente. Van Cleef mostró un notable sentido del honor al solicitar 2 semanas para despedirse de su antiguo trabajo, aunque su superior terminó despidiéndolo para permitirle aprovechar la oportunidad. Stanley Kramer, impresionado por el talento de Van Cleef, le ofreció un papel en Ignon, pero con la condición de que se sometiera a una cirugía plástica para arreglarse la nariz. Van Cleef rechazó la oferta y poco después, recibió una nueva propuesta de Kramer para interpretar al pistolero Jack Colby en lugar de Harvey Pell, por $500 a la semana. Este papel cimentó su posición como el villano del oeste. La historia de Lee Van Cleef es un recordatorio de cómo el talento y la determinación pueden superar obstáculos y desafiar las normas de la industria. A pesar de las pruebas y sacrificios, su legado como uno de los grandes villanos del cine sigue vivo. En Hollywood, las formas en que se gestionan las oportunidades pueden ser tan intrigantes como las historias que se cuentan en pantalla. Es increíble pensar que Lee Van Cleef, conocido por su habilidad en el cine del oeste, no sabía montar a caballo hasta que tuvo que aprender para su primer papel en una película. Aunque creció en una granja, los caballos eran casi inexistentes en su ciudad natal de Somerville, Nueva Jersey. Para prepararse, Van Cleef recurrió a Rance Howard, quien lo entrenó en equitación durante el verano de 1958. La dedicación de Van Cleef a aprender a montar a caballo, desmontar y correr con un caballo fue un reflejo de su compromiso con su nuevo rol. A pesar de su esfuerzo, en el otoño de 1958, Van Cleef enfrentó una dura prueba. Después de un accidente automovilístico grave en Lone Pine, California, sufrió fracturas en el brazo izquierdo y una rótula destrozada. Los médicos temían que nunca pudiera caminar sin cojear o montar a caballo nuevamente. Esta noticia fue devastadora para Van Cleef, quien apenas comenzaba a hacer su nombre en Hollywood. La tragedia no solo impactó su carrera, sino también su vida personal. Su creciente consumo de alcohol y la presión de la recuperación afectaron su matrimonio con Patsy Rutkel. Después de 15 años de matrimonio y 3 hijos, la pareja se divorció, dejando a Van Cleef en una situación aún más complicada. A pesar de las predicciones de los médicos, Van Cleef logró volver a montar a caballo 6 meses después del accidente, aunque con dolor y limitaciones. La falta de papeles importantes y el declive en el género western lo llevaron a enfrentar dificultades económicas. Afortunadamente, encontró el amor nuevamente y se casó con Joan Margerie Dran en 1960. Aunque Joan trabajaba como secretaria en eBay, el ingreso no era suficiente, y Van Cleef tuvo que complementar con trabajos de pintura. En el punto más bajo de su carrera, Van Cleef recibió una oportunidad inesperada. El director italiano Sergio Leone, después de su éxito con el primer western, estaba buscando nuevos talentos para su próxima película. Aunque Van Cleef estaba al borde de la bancarrota y sin poder pagar su factura telefónica, Sergio lo eligió para el papel de Coronel Mortimer en Por un puñado de dólares. Este papel no solo le dio una nueva vida en la pantalla grande, sino que también lo catapultó al estrellato internacional. La película fue un éxito rotundo, recaudando $2,500,000 en todo el mundo y marcando el regreso triunfal de Van Cleef al cine. Después de descubrir su mina de oro con Por un puñado de dólares, Lee Van Cleef y el trío creativo volvieron a reunirse para rodar El bueno, el malo y el feo. En esta película, Van Cleef interpretó a Angel Eyes, un papel que lo marcaría de por vida. Aunque inicialmente hizo el papel de villano, en esta película tuvo un rol que lo desvió de sus papeles típicos, lo que le permitió demostrar su versatilidad. Ambos filmes fueron aclamados globalmente, pero El bueno, el malo y el feo se destacó, recaudando $38,9 millones a nivel mundial. El éxito llevó a un aumento significativo en el salario de Van Cleef, que pasó de $7,000 a más de $1,000 por semana. Continuó colaborando con Sergio Leone en una serie de spaghetti westerns como Muerte rides a caballo, Día de ira y El gran duelo.
Esta serie de éxitos internacionales revitalizó su carrera y lo puso nuevamente en el radar de los productores estadounidenses. Así, obtuvo papeles en The Octagon con Chuck Norris y Escape from New York. Van Cleef acumuló 90 créditos en cine y 109 en televisión a lo largo de su carrera. Sin embargo, el trabajo en el extranjero presentó sus propios desafíos. Durante el rodaje de Por un puñado de dólares, Van Cleef tuvo que superar la barrera del idioma. Sergio Leone no hablaba inglés, y muchos actores en el set hablaban italiano, alemán o español. A pesar de sus intentos fallidos de aprender estos idiomas, el equipo logró trabajar eficazmente, y la barrera del idioma se desvaneció cuando Leone mejoró su inglés en proyectos posteriores. Además de la barrera del idioma, Van Cleef enfrentó el desafío de adaptarse a los largos guiones y al ritmo de trabajo diferente en Europa. A pesar de estos obstáculos, su talento brilló a través de su presencia y carácter en pantalla. En sus papeles europeos, Van Cleef a menudo tenía que realizar cambios en los guiones para que se ajustaran a su estilo, pero su habilidad para adaptarse hizo que su actuación fuera memorable. A pesar de su éxito, Van Cleef enfrentó una segunda crisis personal. Su primer matrimonio con Patsy Rothkell terminó en divorcio después de 14 años. Menos de 2 años después, Van Cleef se casó con Barbara Abby Jones, una músico que conoció durante el rodaje de El extraño y el duelo en 1974. A lo largo de su carrera, Van Cleef no siempre recibió el reconocimiento que merecía. Aunque fue una figura clave en el género western, muchos de sus logros pasaron desapercibidos en su tiempo. A pesar de la falta de reconocimiento crítico en sus últimos años, su trabajo siguió siendo celebrado por las audiencias hasta su retiro en 1983. Van Cleef fue galardonado con el premio Bota de Oro por su contribución al género del cine western, un reconocimiento tardío que subraya su estatus como una leyenda del cine que finalmente recibió un homenaje a su contribución invaluable. A lo largo de su vida, Lee Van Cleef se mantuvo fiel a sus principios, incluso si eso significaba perder papeles. Aunque era conocido por interpretar a villanos implacables, Van Cleef tenía una regla no escrita sobre los roles que aceptaba. En una entrevista, explicó que no podía aceptar papeles en películas donde los criminales, asesinos o agresores sexuales escaparan sin castigo. Su ética le llevó a rechazar algunos trabajos que iban en contra de sus valores personales. Además, Van Cleef era firme en su postura de no herir a niños, mujeres o perros en pantalla. En El bueno, el malo y el feo, por ejemplo, se negó a realizar una escena donde su personaje golpeaba a una mujer, y la escena fue filmada por un doble. A pesar de ser uno de los actores más versátiles de su tiempo, Van Cleef se encontró atrapado en el estereotipo de villano. Aunque intentó diversificar sus roles, a menudo volvía a interpretar personajes moralmente ambiguos. Van Cleef abordaba a sus villanos con una humanidad que les daba profundidad, permitiendo al público ver más allá del mero antagonismo. En sus propias palabras, siempre he interpretado villanos porque parezco malo sin siquiera intentarlo. El público simplemente me ve así, pero se puede hacer mucho más con un papel de villano. Fuera de la pantalla, Van Cleef era un hombre reservado. Hablando sobre la violencia en sus películas, él señaló que muchas veces la representación en pantalla era diluida, casi como un juego, lo que no reflejaba la verdadera naturaleza del conflicto. A menudo, lidiaba con personas que confundían su imagen en pantalla con su realidad, lo que en ocasiones lo llevó a tener que defenderse de situaciones incómodas. A pesar de su fortaleza en pantalla, Van Cleef no estuvo exento de problemas personales. Una herida en su brazo derecho, que se hizo famosa por su apariencia en El bueno, el malo y el feo, fue en realidad producto de un accidente mientras construía una casita para su hija, no de una pelea de bar como algunos especulaban. La influencia de Van Cleef en el género western es innegable y ha dejado una marca duradera en la cultura pop. Sus personajes villanos han servido de inspiración para otros actores y han sido objeto de numerosas parodias. Además, su presencia en el cine ha inspirado a músicos y artistas a lo largo de los años. Sin embargo, detrás de su imagen robusta, Van Cleef enfrentaba serios problemas de salud. A pesar de ser un ícono de la pantalla, padecía de enfermedad cardíaca grave y dependía de un marcapasos. El 16 de diciembre de 1989, Van Cleef sufrió un ataque al corazón en su casa en Oxnard, California. Fue trasladado de urgencia al Hospital San Juan, pero no pudo sobrevivir. El cáncer de garganta, derivado de años de fumar en pipa, también contribuyó a su fallecimiento. Su muerte conmocionó a fanáticos y colegas por igual.
En su funeral, amigos y admiradores se presentaron vestidos con sombreros de vaquero y atuendos del oeste en señal de respeto. Fue elogiado por su amigo Reince Howard y llevado a su última morada por figuras como Rory Calhoun y Harry Carey Jr. Van Cleef fue enterrado en el cementerio Forest Lawn en Hollywood Hills, California. Le sobreviven su esposa Bárbara y sus hijos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y carrera de Lee Van Cleef. No te pierdas nuestro próximo vídeo para descubrir más sobre los pioneros de Hollywood y sus historias fascinantes.